Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes, hermosa tarde. Parece más de otoño que de verano, tengo que decir. Este mes de octubre nos está dejando medio desencajado en cuanto a la temperatura, entre otras cosas. Y hoy, mientras hacemos la apertura de este programa que le dimos en llamar allá lejos y hace tiempo debate, le decimos, mientras agradecemos a quienes nos acompañan, a quienes sostienen este producto, le decimos que hoy vamos a hablar, creo yo, de nosotros mismos, en tanto comunicadores, porque usted ha escuchado desde el domingo a hoy una cantidad de personas que le han analizado el resultado de las elecciones. Yo quiero analizar y proponerles que ustedes participen, como siempre lo hacen muy gentilmente y nos devuelven algún que otro mensaje, de decirles del dato real, frío, concreto, estadístico, al relato que tuvimos los periodistas, los comunicadores, quienes escriben en una web, quienes hicieron análisis a las redes, quienes están en un programa de radio, donde, bueno, hace más de 2 años ya va a cumplir esta gestión, vemos con preocupación algunas señales que tiene nuestro país, pero evidentemente del dato al relato hay una distancia. La gente ha dado nosotros como pueblo, un voto de confianza, de decir, bueno, vamos a probar con esta receta, más allá de los sacrificios que hagamos, le mandamos para adelante. Entonces hoy le proponemos hablar de eso, del dato al relato o a los relatores. Hay algo que nos estamos perdiendo allí. Nosotros vamos a hablar hoy, y le agradezco que esté presente, con Gustavo Patricio Tarragona. Él es director de carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad Teresa de Ávila, es analista político nacional e internacional. A Jorge Masluz, consultor político, titular del Grupo Mercado, ¿lo dije bien? Perfecto. Y enseguida va a estar con nosotros también el periodista Antonio Tardelli. Mientras nosotros empezamos a ver y analizar esto, tiro la primera pregunta antes de presentar el panel que seguramente va a estar por Zoom ya listo. Gustavo, del dato al relato, ¿qué quedó en el camino? ¿Qué te parece para empezar a presentar un tema que tiene como propósito mirarnos al espejo y decir qué nos está pasando? Bueno, buenas tardes, Claudia, gracias por la invitación. Yo en principio me gustaría partir diciendo que el dato por sí mismo no existe, ¿no? Al dato hay que hacerlo hablar en todo caso. Y ahí me parece muy interesante entonces el eje que vos nos estás proponiendo para abordar, para discutir, para polemizar hoy, porque ese dato puede tener diferentes interpretaciones y diferentes significados a partir también de diferentes relatos, ¿no? Entonces me parece que podemos ahí plantear un juego de ida y vuelta entre los datos y los diferentes relatos que se pueden ir construyendo, que se pueden ir manteniendo, que se pueden transformar, que se pueden criticar entre ellos, ¿no? Exacto, hacer hablar al dato, está bueno. Pero quizás uno cuando se planteó el título del programa, y me voy a Masluz, que digamos su tarea diaria es analizar datos, ¿no? Digo, quizás esto, nosotros siempre sabemos desde que abrazamos la carrera de periodismo, que el periodismo totalmente objetivo no existe, en tanto y en cuanto no lo hacen robots, sino lo hacen personas de carne y hueso, personas politizadas, porque todo hacemos de la casa común, de la polis, de esta gran... Todos somos jueces y parte de lo que nos pasa. Hacemos política cuando vamos al supermercado y decimos, no, a este supermercado no vengo más, porque te matan, digo. ¿Hubo algo que nos perdimos entre el dato y el relato? Mirá, hay una enormidad entre el dato y el relato precisamente, y esa enormidad, desde un enfoque podría decirse que son las percepciones, digamos, los puntos de vista que las personas, los analistas tienen sobre los hechos que ocurren, que se transforman en datos simples, que es una cuestión sintética y muy simple, la cual, según es abordada, según las percepciones, resulta de una manera u otra, en tono positivo o en tono negativo.
Y esa percepción, a su vez, atrás de esas percepciones, hay de cada persona, hay un montón de vivencia, de aprendizaje, de experiencia, de cuestiones subjetivas que hacen que ese dato lo interprete de una u otra manera, a veces de una manera tan diferente y tan radical como vemos ahora con la cuestión política, que puede ser antimileísta o mileísta, incluso con gente que tiene formación muy parecida. Y ya está con nosotros Antonio Tardelli, periodista, escritor. Antonio, el dato y el relato. Yo te escuchaba vos haciendo el primer análisis el día lunes y reafirmabas tus convicciones diciendo, bueno, yo no creo que este sea el modelo que nos hace bien a los argentinos, y lo fundamentaba. La gente por momentos se enoja mucho con el periodismo porque somos anti-kirchnerista, anticristianista, el dato al relato. ¿Qué pasó? Yo creo que hubo un resultado tan claro que no hay tanto margen esta vez para la interpretación. Yo pensé que el domingo a la noche íbamos a estar asistiendo a una disputa de interpretaciones. Y a mí me parece que es muy poco lo que se puede interpretar frente al resultado, que significa sin dudas una derrota de la oposición y una victoria del gobierno. Por supuesto que después tendremos 1000 variantes, o sea, quién ganó en Entre Ríos, ganó Milei, ganó Frigerio, quién perdió en mayor medida, pero a mí me parece que fue un resultado, en un punto por lo menos para mí, tan sorprendente y tan claro que no hay tanto margen para la interpretación. Yo creo que lo que uno puede arriesgar como hipótesis respecto de lo que ocurrió el domingo, del pronunciamiento popular del domingo, no va más allá de cosas del sentido común, que después podemos empezar a afinar y a combinar de diferente manera, pero a mí me parece que todas las explicaciones posibles derivan de dos y tan solo dos hechos. El primero es que la ciudadanía se aferró a una esperanza. Es evidente que Milei no fue premiado por los resultados de su gestión, sino por las expectativas que efectivamente sigue generando. Y segundo, que salió favorecido en la comparación respecto del pasado mediato o inmediato. A mí me parece que esas son las dos razones desde el sentido común que explican lo del domingo, y todo lo demás que podamos decir no son sino variaciones de estas dos premisas. Y en el Zoom, y les doy las buenas tardes, está Claudio Gastaldi, él es periodista, director de Diario Junio en Concordia, uno de los departamentos donde ganó claramente el oficialismo. Está Estela Gijena, una amiga periodista de Gualeguaychú, otro de los departamentos donde claramente también se expusieron resultados. A ambos dos les doy las muy buenas tardes. Claudio, digo, y en un diario digital como la plataforma de Diario Junio, muy identificada desde lo ideológico y muy identificada también de la construcción de otros modelos, de otras formas de interpretar al Estado. Sin embargo, el dato que nos mostró la elección dice concretamente: la gente, el público, los argentinos, en una adhesión casi concluyente, decidió ir por este camino. Del dato al relato, ¿qué pasó según tu criterio? Sí, mira, primero una corrección. Vos sabés que en Concordia ocurrió algo que sorprendió tanto como la elección. Y es que si vos sumás los votos que sacaron las tres perspectivas peronistas, digamos, o sea, la 501, la 503 y bueno, y la de Gualeguaychú, lo que se observa es que prácticamente hay una paridad entre los votos del peronismo y los votos de la Libertad Alianza acá en Concordia. Coincido con Antonio en cuanto a que efectivamente fue un triunfo incuestionable, digamos, del oficialismo, pero en Concordia puntualmente ocurrió eso, una paridad. Algo sorprendente, porque Concordia, a diferencia de casi todos los departamentos de la provincia, los departamentos poderosos en materia de votos, como puede ser Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, que a su vez tenían candidatos, llevaban candidatos,
En el caso de Concordia no tenía ningún candidato y no hubo prácticamente campaña aquí. Y a pesar de eso, la diferencia del oficialismo en relación al peronismo fue exigua. Bueno, claro, teniendo en cuenta que en su momento esta fue la capital del peronismo, ¿no? Y que nunca había perdido el peronismo. La primera vez que perdió, después de la recuperación de la democracia, fue ahora con este gobierno. Quería hacer esta aclaración porque me parecía interesante. Respecto de lo otro, coincido en el sentido de que es inapelable, los resultados, los datos son inapelables, efectivamente el oficialismo ganó. Ahora, hay razones que explican, digamos, esa situación, o sea, nunca en la Argentina ocurrió una intervención tan brutal como la intervención de Besen y de Trump en la política argentina. El hecho de que Trump haya amenazado prácticamente al país, en el sentido de que si no votaban a Milei, se retiraban, eso generó, me parece a mí, una preocupación gigantesca en la Argentina, porque aquí tenemos experiencias brutales de lo que han sido los procesos hiperinflacionarios. Claudio, te pido que dejes ahí una razón, porque la quiero ir abriendo entre todos. Paraná, Concordia, con un análisis muy puntual, muy claro de lo que estás diciendo. Gualeguaychú. En Gualeguaychú, desde que ganó esta gestión de gobierno a hoy, las noticias referidas al cuestionamiento de Davico, que asume en un contexto donde tuvo que intermediar la justicia para que sea candidato, después para que asuma, después para... donde hay un periodismo que lo cuestionó por un montón de cosas, entre otras por una alineación clara, contundente con Karina Milei, que después, bueno, resultó envuelta en todas estas cuestiones que le emparentaban con coimas y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, hoy del dato al relato, todo esto se publicó, todo esto fue noticia. En su momento corría una fuerte de opinión periodística diciendo, que agradezca a Frigerio si puede salir tercero. Digo, del dato al relato, ¿qué pasó en Gualeguaychú? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Perdonen mi disfonía, estoy con laringitis, pero no quería faltar a tu cita, Claudia. Y les mando un saludo muy grande a los colegas y a los invitados de hoy. Creo que coincido mucho con Antonio, mi amigo Antonio Tardelli, en su visión. Creo que no podemos pontificar con las interpretaciones, pero también creo que el dato ganó al relato, indudablemente. Y quizá la gente, en este caso, es interpretación, está de más decirlo, privilegió, más allá de que no queramos hilar fino, creo que cada aldea votó como aldea y con un respaldo que sintió de Milei, que lo llevaba por el camino de la desinflación y de una Argentina más seria, y creo que hubo un no rotundo y un hastío del kirchnerismo. En el caso, cuando digo la aldea, vos lo mencionaste a Davico, creo que Davico, si bien no hizo una campaña para estas elecciones, lo que ha hecho es demostrar con obras, ha hecho mucha obra, ha avanzado mucho a pesar del relato y de los relatos que se fueron sucediendo desde que asumió. No sé si es el caso de Frigerio, creo que sí, que también algunas cosas pueden haber cambiado, no voy a volver a la pesada herencia, pero creo que la gente votó, como vota siempre, con el bolsillo, pero le sumó la estabilidad y le sumó su convencimiento de que no quiere que vuelva el kirchnerismo. Esa es mi sencilla lectura primigenia. Convencimiento de que no vuelva. Profesor, y vuelvo al punto esto de la percepción, digo, de que el tiempo ha cambiado. Hoy estamos en la generación 2.0, hoy estamos en el mundo globalizado, hoy estamos en el mundo de las redes. Alguien decía hasta hace un tiempito, en un segundo yo te fulmino con un TikTok o con un Instagram,
Pero todo eso que se utilizó y mucho para denostar, para ironizar sobre las coimas, sobre esto, no derrotan una confianza, que como dice Antonio, como está reconociendo Estela, Claudio, la gente vota hacia adelante, basta de cosas, pongámonos serios y vamos a ver si este sacrificio ahora sí nos da resultado. ¿Una cosa así puede ser? Sí, Claudia. Hay algunas cuestiones, me parece también interesantes como para aportar y como para discutir, debatir, que tienen que ver con ciertas aproximaciones también a las emociones en política, ¿no? Porque estudios, digamos, de casos y estudios de por medio empiezan a aparecer también cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con que, en términos más clásicos y más tradicionales, había una centroizquierda, ¿no? A nivel, yo diría, casi global, que era quizás como más empática y que conectaba mucho más con los deseos, con los sueños, con las ambiciones de una parte importante de la población. Hoy hay algunos estudios que están mostrando que esa centroizquierda, digamos, ha perdido esa capacidad de conectar emocionalmente con su electorado clásico y con un electorado mucho más amplio, y que en todo caso hay una centroderecha o una derecha que empieza o ya conecta mucho más con esas emociones. De hecho, hay algunos libros muy interesantes en este sentido que hablan, por ejemplo, de que la rebeldía ahora se volvió derecha, y estoy parafraseando ahí el título de un sociólogo bastante escuchado y bastante leído, digamos, también en los últimos tiempos. Me parece que algo en ese sentido también nosotros deberíamos aportar para intentar comprender mejor por qué votamos como votamos el domingo pasado. Vos me decías recién, cuando hablábamos fuera de cámara, de alguna manera el periodismo, y en línea con lo que está diciendo el profesor, ¿no? Siempre mostró a la hora de hacer análisis, críticas o de tener la palabra, porque tenemos el privilegio de tener la palabra, de decirle a la gente a las 6 de la mañana, hoy ponete un abrigo porque hace frío, pero eso que parece tan inocente también puede ser un arma de doble filo, porque le podemos decir, hoy hay que salir a matar a todos los que pasado mañana te van a quitar la jubilación. Digo, ¿no? Vos decías, esa tendencia de ese periodismo se coló y las nuevas generaciones quizás no estaban tan cómodas ahí. Sí, bueno, yo lo que te decía por ahí, concretamente sobre el periodismo, de que la mayoría o una buena parte del periodismo tiene un sesgo, así como todos lo tenemos, progresista si querés, hasta si vos haces una encuesta en el primer año de comunicación social y haces preguntas de cualquier tipo para ver qué orientación tiene, seguramente una orientación progresista, como otra carrera tuviera una orientación para otro lado, digamos. Y es un sesgo que por ahí les costaría dejar de lado a la hora de desarrollar su profesión, digamos. Por eso te sostenía esta visión de que el periodismo en buena parte o en alguna parte tiene esa particularidad. Y como lo dije, Antonio, el combatiendo el capital a los chicos o a las nuevas generaciones, vamos a ser respetuosos porque son ciudadanos que quizás están más capacitados en algún punto que nosotros porque tienen contacto con otras realidades del mundo, y no me vengas con combatiendo el capital porque vos lo estuviste 40 años y ni lo combatiste, fuiste corrupto porque te gustó robarle el capital y todo lo demás. Son ideas que ya hay que repensar, hay que estudiar, hay que replantear. Yo creo que todo debe ser reexaminado todo el tiempo, y particularmente en este tiempo de transformaciones muy drásticas y muy profundas y que se dan a un ritmo vertiginoso. Ahora, yo me niego tanto a pensar que la influencia de los medios es tan mecánica y tan automática y que pueden lograr tal o cual efecto, como a descalificar tal o cual idea por su supuesta antigüedad. A mí me causa un poco de gracia ahora cuando dicen esa idea romántica de los 60 o de los 70 o de la transformación del mundo han quedado desactualizadas, cuando el presidente de la República, con un mensaje que evidentemente permeó en la sociedad y lo hace ganar elecciones,
se remite a pensadores que probablemente vengan un poco más atrás, incluso en términos generacionales, que los 60 y los 70. No se trata de ser viejo, no se trata de ser moderno, porque sí, se trata en definitiva de interpretar determinadas realidades. A mí me parece que nosotros los periodistas podemos equivocarnos y podemos fallar y podemos seguir trabajando porque no depende nuestro oficio del porcentaje de aciertos. Es muy distinto el caso del dirigente político. El dirigente político tiene que tener la suficiente habilidad, y a mí me parece que muchos la han tenido, para en términos pragmáticos, aunque el pragmatismo no agote lo que uno pretende de un dirigente político, lo suficientemente pragmático como para saber leer la realidad, para saber qué está pasando en la sociedad. Yo tengo la sensación de que ha habido dirigentes que han sabido leer la realidad, han sabido ver lo que muchos capaz no pudimos ver, y han obtenido un resultado con cierta dosis de oportunismo muy, muy valiosa. La pregunta que nos tenemos que hacer también es si queremos dirigentes políticos que sean meros seguidores de encuestas y reproductores de un clima social determinado, o si queremos dirigentes políticos que formulen propuestas, aun cuando esas propuestas o esas orientaciones puedan ser antipáticas para el sentido común medio de la ciudadanía. Totalmente. Claudio, y yo vuelvo a Concordia, un distrito que fue bastión del justicialismo, que obviamente hoy está en pleno debate y eso es bueno que le pase a los partidos políticos, eso es bueno que le pase a los partidos políticos y que se cuestionen y se vuelvan a cuestionar. Pero también digo, y en esto que estamos analizando nosotros, ¿no?, de las nuevas maneras que las nuevas generaciones ven la política, no se sienten tan incómodos con el capital. No sé si atamos, en esto de sumirnos tanto en el océano de las redes, nos olvidamos del análisis de lo que traen las redes. Por ejemplo, cuestionamos y inundamos cuando la ministra de Seguridad ordenó todas estas restricciones, donde las fuerzas de seguridad le pegan a los jubilados que reclaman, pero la coronamos con una comodidad contundente para que sea la representante que se siente en el Congreso. ¿Hay lectura, hay análisis o hay...? A ver, yo creo que es por acá, nada más, y no hay mucho más que analizar. Mira, hay un libro que se divulgó muchísimo aquí en la Argentina, algunos periodistas lo pusieron en carpeta, digamos, que es el libro que se llama El Mago del Kremlin. El autor de ese libro, ¿no es cierto?, tiene otro libro que es, en mi opinión, mucho más interesante que El Mago del Kremlin, que se llama Los Ingenieros del Caos. Y allí explica cómo las redes han influido de tal manera en la sociedad que han hecho cosas increíbles, como por ejemplo el Brexit en Inglaterra, Ay, no. lo que ocurre... ¿Cómo? No, se cortó por un momento, dale. El Brexit en Inglaterra... Sí, el Brexit en Inglaterra, lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en algunos países de Europa del Este. Es decir, una situación en la cual lo que estimo yo es que efectivamente tenemos que tener una mirada y sumamente crítica respecto de qué es lo que han significado las redes en esta etapa de la historia del mundo. Porque... así podríamos explicarnos concretamente por qué hay gente que aplaude o que le parece intrascendente que todos los miércoles lo castiguen de la manera que castigan a los jubilados. Así se puede entender, por ejemplo, por qué razón a muchísimas personas le parece bien que haya una reforma laboral en la cual en vez de 8 trabajemos 12 horas por día, sin la posibilidad de la indemnización y sin que en poco más se empiecen a discutir las vacaciones. O sea, te quiero decir, hay un retroceso gigantesco que alguna explicación tiene que tener. Y los periodistas y los ciudadanos y todos los que integramos
esta sociedad, deberíamos preguntarnos concretamente cuál es el efecto que producen los seres humanos, ¿no es cierto?, toda esta virtualidad gigantesca que nos, en muchos casos, atormenta, ¿verdad?, porque vos no te podés explicar un montón de cosas que están ocurriendo. Bueno, me parece que esa es una obligación nuestra. Por eso yo te decía concretamente, ¿cómo es posible? En otro momento hubiera sido impensado que Trump, Biden intervinieran como en una ruleta, digamos, vinieran a la Argentina, se llevaran un montón de pesos poniendo, digamos, para impedir que el dólar se fuera a las nubes y entonces a Milei le fuera bien en las elecciones. O sea, eso me parece, se está naturalizando algo que es tremendo, porque ¿a cambio de qué es todo eso? No lo conocemos. No lo conocemos. No lo conocemos. Te pido un minuto, Estela, porque Antonio tiene que ir a la apertura de su programa. Antonio, finalmente, Sí. y agradeciéndote estas disparadas No, de la radio, Por ¿no? favor. Digo, el compromiso de hoy, como vos dijiste, somos personas que también nos podemos equivocar, pero que en algún punto debemos ratificar ser sincero con uno mismo. Lo tomé mucho de tu editorial del día lunes, cuando vos con convicción decías, yo creo que por este camino no es, pero respeto la voluntad de la gente, digamos. Claro. En el futuro inmediato, ¿crees que hay que readecuarnos al mundo que viene en cuanto a las críticas? No, hay que tomar las herramientas de este tiempo. Yo coincido parcialmente con lo que dice Claudio, pero también discrepo en algún punto. Quiero decir, existe Bessent, existe Trump, pero existió Braden, existieron los Kissinger, que venían a la Argentina también a hacer jugar la posición del gobierno de los Estados Unidos en términos de política interna. Siempre existió. La diferencia es si es por la radio, por la televisión o por las redes sociales. Quiero decir, en todo caso lo que importa es lo que hace una sociedad frente a eso. En su momento, yo no lo viví, pero todos lo leímos, entre Braden o Perón, la gente eligió Perón. Hoy, si pudiéramos decir entre la oposición y Trump, la gente eligió Trump, para decirlo en términos muy groseros. Lo que importa es cómo se posiciona la clase política y la sociedad. Por lo demás, respecto de lo que vos decías, a mí me parece que las cosas son, la política es, por supuesto, es muy dinámica, pero Milei tiene una naturaleza, una orientación y un programa en sí mismo que no lo cambia una derrota o un triunfo electoral. Milei sigue siendo exactamente la misma propuesta. Podrá modificar alguna táctica, alguna estrategia, pero es exactamente lo mismo. Hay una caracterización que no se modifica por un triunfo y una derrota, y lo mismo vale para la oposición, y lo mismo vale para el proceso político y económico en general que estamos viviendo. En todo caso, quienes estamos a disgusto con este proceso, bueno, podremos decir lo que nos pase y tener la esperanza de que todo es muy volátil, que una derrota hace 2 meses se puede convertir en un triunfo. Yo creo que entre las noticias de este tiempo, que algunas son buenas y algunas son malas, es que ninguna derrota es ni permanente ni definitiva y que todo triunfo puede ser absolutamente pasajero. Totalmente. Agradeciéndote tu tiempo, sé que tenés que ir a la radio. No quiero despedirlo sin mencionar que va a salir un libro que le va a hacer muy bien a los entrerrianos que no conocieron a Sergio Alberto Montiel, porque fue un gobernador muy controversial. Se fue prácticamente golpeado por derecha, izquierda y centro. Sí. Y dejó algunas cuestiones muy profundas en esta historia entrerriana, ¿no? Sale la semana que viene. ¿El título? Se llama Montiel, la biografía de un caudillo amado y odiado. No quiero meter más, primero por una cuestión de tiempo y de respeto Dale, al tema. perfecto. Pero si me invitas otro día, lo charlamos. ¿Lo charlamos? Dale, Gracias. Vamos a la pausa y seguimos con otro bloque. Lo vamos a empezar con Estela Gijena, donde me interesa eso, que apuntemos a qué nos pasó en ese interín, que hablábamos de cuestionamientos fundantes, como respetar, como dijo Claudio, el tema de los jubilados, una aberración para el entendimiento, el tema de los jubilados, y por otro lado, ir y votar a la ministra que ordena eso. En un segundito nada más.
trabajamos con un compromiso: la transparencia. En cada paso buscamos generar valor para todos. Nuestro mayor activo es el capital humano. Les ofrecemos oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nos propusimos ser una cámara de puertas abiertas. Aquí cada voz cuenta, cada propuesta importa. La modernización nos impulsa hacia el futuro. Adaptamos nuestras herramientas para convertirnos en una cámara innovadora. Ser inclusivos es prioridad. Solo avanzamos si lo hacemos juntos, abrazando las diferencias. Estamos cerca. Entender las necesidades de los entrerrianos es nuestra misión. Este camino lo construimos con vos. Sigamos juntos en el 2025. El Natal, nueva tecnología en productos cosméticos. Rejuvenecimiento, tonicidad e iluminación. Nuestras cremas tienen micropartículas, nanotecnología. ¿Qué logra esto? Trabajar profundamente la piel para que te veas bien. Garantizamos resultado desde la primera sesión. Tu consulta no molesta. Vení a Natal. Hablemos de operaciones inmobiliarias seguras. El colegio te ofrece asesoramiento legal gratuito para todos los matriculados y sus clientes. En esta gestión construimos comunidad. Taller gráfico y librería técnica El Profesional. Impresión láser color. Somos exclusivos en hacer copias de planos. Contamos con tecnología de impresión gráfica digital de última generación. Optimizamos recursos gráficos para tu mejor diseño. Horario corrido. El Profesional. 45 años al servicio del cliente. En la esquina tradicional de Alem y 9 de Julio. Algunos mensajes, Claudia, decir que la gente votó como votó porque detrás estuvo Trump es no entender nada. Detrás hay muchos años de malos gobiernos y la gente se cansó. No hay mucho más análisis que hacer. No hay que subestimar a la gente. Bueno, quedaba pendiente la idea de Estela Gijena sobre lo que yo le preguntaba y hablábamos y fotografiaba también Claudio cuando relató esto, ¿no? El efecto de las redes y el comportamiento de la gente en cosas que uno, hasta el sentido común diría, pero ¿cómo vas a ver esto que cada miércoles se repite y estar indiferente? Votar a la misma ministro para que se siente en el Congreso, la misma ministra que ordena repeler, digo, ¿no? ¿Qué opinas vos? No tengo retorno de imagen, por eso no. Bueno. Escuchando atentamente. Yo, la verdad, Claudia, es que tengo otra mirada, obviamente. Yo creo que sí, que la gente, tal como le dijeron en ese mensaje, no hay que subestimarla a la gente. La gente indudablemente vio algo que tanto Claudio como quizás vos o alguien más o muchos más o los que no lo votaron a Milei directamente sí vieron y vieron estabilidad, vieron que las cosas, como lo ha repetido el cansancio este presidente, las cosas no están solucionadas completamente, pero se va solucionando y necesitaba, para terminar de ordenar las cuentas públicas que recibió explotadas, poner en orden un montón de cosas, implicaba sacrificios que la sociedad indudablemente bancó y sigue bancando. ¿Por qué? Porque quiere que el país esté en orden. Y la ministra, y la votan a la ministra, porque creo que la ministra también puso orden en algo que era un caos, que eran las marchas indiscriminadas, donde
no son todos jubilados, y eso lo vemos, no podemos tapar el árbol y el sol con la mano, porque se ve que hay infiltrados, que hay muchos jóvenes, que hay movimientos, sobre todo de izquierda, que son la mayoría de quienes participan en esas marchas y son los que generan, atacan a las fuerzas. Creo que las fuerzas en un momento tienen que responder para establecer el orden. Sencillamente esto es orden. Está mal si las fuerzas atacan porque sí, sin que hayan recibido un ataque, como ha pasado también, y esto está demostrado también, pero todo lo vemos. Y también creo que la internet, el hecho de estar ahora en este nuevo sistema del siglo XXI es una cuestión de adaptación, pero tampoco es el diablo ni es el mal, en tanto y en cuanto sepamos aprender a usarlo y a hacer las lecturas correspondientes. Entonces, creo que la gente está eligiendo algo, la gente elige, así como cada uno de nosotros habla desde un lugar. La gente eligió, le dio una cuota más de confianza a este gobierno y habrá que ver si sigue así. Y habrá que ver si la oposición se queda en la denuncia, en el agravio, en el ataque, en los bailes de Cristina, que está condenada por la justicia en el balcón, desafiando al orden y a la justicia, o si establecemos que queremos un país normal, solo eso, un país normal y en orden, donde la gente viva en paz, la gente quiere vivir en paz. La gente quiere vivir en paz. Vamos a sumar una voz más joven, Augusto Curvale Pautazo, él es periodista. Nosotros hablábamos de las redes, de lo que digo porque tanto la campaña de Javier Milei jugaron un rol fundamental, como al día de hoy también como corrientes de opinión, y vos decís, de alguna manera provocan sentimientos, interpelan a la gente, con la ironía o no, buscan una conducta, van a lo conductual de la cuestión social. Digo, ¿qué pensás de todo esto? Bueno, primero gracias por invitarme, la verdad que un honor estar acá como en representación, digamos, de mi camada y bueno, somos muchos, así que bueno, gracias por la invitación. Y sí, las redes sociales hoy en día juegan esta cuestión de la nueva política, de usarse como herramienta para las campañas, para los mensajes. Por ahí yo pensaba un poco cuando estaba por entrar, mirando lo que es el streaming también, que se ha visto como políticos que están en gestión y bueno, van a ciertos canales y hablan como uno más, como que si fuera un columnista más, diciéndolo cualquier barbaridad que se les venga por la cabeza, y un poco se ha perdido quizás esa cuestión de decir, bueno, tenemos un micrófono al frente, tenemos una responsabilidad, y hoy en día se ha perdido porque quizás un poco importa el clip de 15, 20 segundos para subir a redes sociales que consuma el votante o el posible votante, que te diga lo que vos querés escuchar y listo. No digo que un like signifique un voto, pero un poco refuerza eso, un poco lleva de por qué no hay que escarbar mucho más, decís vos. No hay que escarbar, cuando digo escarbar, digo buscar un análisis un poco más amplio, saber el significado de las cosas, digamos. Sí, o sea, porque que el Estado diga, bueno, ahora en el 2026, como parte de este sacrificio, esto ya está preanunciado, viene una reforma laboral, viene una reforma impositiva, viene más ajuste sobre el ajuste, las universidades van a tener redefinido el presupuesto, pero no tanto. Digo, ¿eso no se habla, no se cuestiona o vamos a seguir? El cuestionamiento está, sin dudas, obvio. No es que los pensamientos de este gobierno son los únicos que circulan en las redes sociales. Eso obvio que no. Por supuesto. Por supuesto que no. Pero yo creo que
ha entrado un mensaje muy claro que lo vieron desde hace 2021, cuando empezaron con su campaña, es decir, la batalla cultural, empezar a trabajar desde otros modos. Creo que eso ha acabado fuerte y por ahí pienso, no sé, hubo 1 millón de votantes nuevos en estas elecciones, menores de 18 años. Bueno, tienen 17 años, han por lo menos visto los últimos 10 años de la Argentina, quizás apuntan a otro tipo de gobierno y por ahí la forma de informarse es mediante redes. Y lo hablamos un poco fuera de aire, buscando sus burbujas de ocio, buscando el mensaje que quizás buscan reafirmar y bueno, se quedan con ese relato. Creo que también nosotros como periodistas tenemos que comentar estas situaciones que pasan por fuera de esos clips de 10-15 segundos en Instagram, hablar de las situaciones de las reformas laborales, hablar de todo lo que nos sucede, porque no es lo único que pasa en ese gobierno. Y bueno, no se confunda nadie, nos dice este mensaje. El pueblo está harto de peronismo. Cuando le cortaron la mano al fraude, se vio la realidad. Claudia, te puedo contar varias anécdotas desde que empecé a votar a la fecha. Digamos, ¿tuvo algo que ver esto de la boleta única para vos y marcando tendencia, ¿no?, en el análisis? Mira, en cuanto al fraude, concretamente, la verdad que pertenece a una fantasía, de mi opinión, que a una cuestión real. Seguramente hay pequeñas trapisondas y pequeñas trampitas que inciden en algunas décimas en una elección, pero de ninguna manera se puede decir que a través de fraude se haya revertido un resultado u otro, digamos. Eso por un lado. En cuanto a la boleta única de papel, me parece que es un acierto, un gran avance. La boleta sábana que teníamos antes distorsionaba la voluntad del elector, porque el elector muchas veces iba con la intención de votar a un intendente de un partido y a un gobernador de otro partido, y por miedo sabemos que no cortaba, y el famoso arrastre, digamos, ¿no? Y eso por ahí terminaba distorsionando esa voluntad del elector. Con la boleta única de papel no va a pasar eso, no debería pasar eso. Había incertidumbre en la previa. Nosotros mismos, cuando hacíamos encuestas, le poníamos la boleta única de papel para que nos digan a quién votarían. Notábamos que se perdían, que no encontraban el espacio político o al candidato, en menor medida, más que nada el espacio político. Y sí, después respondían más claramente cuando le preguntábamos por espacio político a quién iba a votar. Así que, y la ciudadanía en general, el periodismo también tenía cierta incertidumbre, que fueron resueltas y evacuadas al día de la elección, en donde todo transitó muy rápido, la gente votaba en menos de un minuto, no hubo colas, hubo mucha participación y prácticamente no hubo quejas, así que yo creo que fue un éxito. ¿Y qué pensás de esto? Porque fue una reflexión que mucha gente que no está politizada ni milita en ningún partido político, el común, digamos, la gente que está de pronto en el supermercado, que vos escuchás reflexiones de pasillo o lo que habla, se terminó la trampa, porque no podían entender que un Kicillof hubiera ganado por 14 puntos y ahora ha perdido la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo coincido, Claudia, con lo que planteaba recién Julio. A mí me parece que no hay datos, no hay elementos que lleven a pensar que con el anterior sistema, ¿no es cierto?, de boleta sábana, se hubiera podido producir fraudes en una escala gigantesca, ¿no? Por supuesto que todos sabíamos, ¿no?, de la existencia del voto cadena, del robo de boletas, ¿no?, etcétera. Yo creo que hay que mirar un poquito de acá hacia adelante también. Hay un proceso de aprendizaje también que como ciudadanía tenemos que ir transitando. Yo creo que, por lo menos en mi opinión, hay una profundización de la personalización de la política a través de la boleta única de papel, ¿no? Digo, yo creo que uno de los grandes desafíos es ver si finalmente los partidos políticos van a seguir existiendo tal cual lo conocíamos hace algunas décadas atrás, o vuelvo a reiterar, esta personalización de la política se va a seguir profundizando, ¿no? Digo, en la medida en que en el diseño de la boleta única aparece, ¿no es cierto?, la fotito, por lo menos de los primeros 2 candidatos, candidatas, etcétera, y creo que vamos un poco a eso y mucho menos, digamos, a votar partidos, mucho menos a votar alianzas, mucho menos a votar quizás ideas, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un desafío para el juego democrático al cual hay que prestarle mucha atención.
Totalmente, totalmente. Está en el Zoom Valodia Nishajev, periodista, abogado, director de la agencia de noticias Babel Digital. Hoy es uno de los periodistas más citados por un amparo que puso para que se reconozcan un derecho de los jubilados, que es el tema medicamentos. Primero, Valodia, buenas tardes, gracias por este minuto, Doc, que nos da para salir a través del debate aquí en Paraná. Nosotros estamos analizando en esta hora de televisión en Canal 11 esto, ¿no?, del dato al relato. Se han dicho muchas cosas y el juego no es un juego de palabras, simplemente de decir y autoanalizar como periodistas, como comunicadores, como los portadores de la palabra, esa distancia, ¿no?, que me dio entre la crítica al sistema, entre la crítica al rumbo que había tomado el gobierno y el aval que recibe de la gente. ¿Por qué pasó esto según tu criterio en distritos como Concepción del Uruguay, que de pronto tenían una referente nueva en el peronismo, que salía de la mano de un referente que marcaba el pulso de una ciudad, como el doctor Laurito? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, yendo al tema de las elecciones, no del PAMI, sino el tema de las elecciones, yo coincido con algunas miradas que se dieron a nivel nacional. Acá no se evaluaba gestiones local y demás, sino los votantes, en primer lugar, de Javier Milei en su momento, es como que le dieron un poco más de hilo en el carretel, por decirlo, bueno, le bancamos un poco más, porque si no había mucha amenaza también que si a Javier Milei, porque no fue una elección provincial, fue una elección nacional, le iba mal, había mucho temor, o por lo menos así se dejaba trascender, de que hubiera sido cuasi catastrófico en la economía por todas las amenazas, inclusive el mismo Trump diciendo, bueno, si no ganás te saco el apoyo, se va el dólar a la nube y demás. Entonces, ante este panorama de temor de que algo hubiera podido hacer, yo creo que muchos de los votantes de Javier Milei dijeron, bueno, a ver, la cosa no está bien, está mal, perfecto, pero te damos un changüí más, vamos a ver qué pasa a futuro, pero te doy un apoyo más. No sé qué va a pasar a futuro, digo, en los años, pero lo que pasó ahora para mí fue eso. Los votantes de Milei le dieron un aval más, un tiempo más de apoyo, así lo veo yo. Y bueno, sé que estás corrido por los tiempos, pero hoy ha pasado algo importante. Hoy muchos medios han tomado lo que vos, el recurso que presentaste concretamente para sostener el tema de los medicamentos gratuitos a través del PAMI. Estamos hablando con uno de los que firmó el recurso. Quiero que le cuentes a la gente, el recurso, Valodia es abogado y presentó un recurso ante la justicia y ese amparo ha salido favorable a los jubilados. ¿De qué se trata? Te hago el resumen, es un amparo colectivo que bueno, soy abogado como bien dijiste, aparte periodista abogado, presentamos un amparo en representación de 4 gremios de Concepción del Uruguay: APINTA, UOMA, FESTRAM y para ir al cuarto y el de la alimentación. Ellos 4 promovimos el amparo, muy bien. La primera resolución del juez de Mendoza, porque fue en el juzgado de Mendoza que llegó, al ser el primero, un amparo de colectivo funciona así. El primero que resuelve algo, a partir de ahí, los distintos reclamos que coinciden con el reclamo inicial, entonces todos se lo mandan al primer juez. En teoría le dicen, flaco o flaca, juez, vos ya resolviste esto, tenemos el mismo reclamo y te lo... Y resuelve esto. Bueno, ahora lo que hizo el juez Pablo Quiroz de Mendoza, dio la cautelar a la provincia de Entre Ríos. Extendió lo mismo que había hecho para Mendoza, Tucumán, Salta, Córdoba y Capital Federal, extendió el beneficio para Entre Ríos. En teoría, el PAMI tiene que volver a la situación a noviembre del año pasado, porque en diciembre puso una disposición administrativa que recortó los medicamentos a los jubilados. Entonces,
el juez ordenó al PAMI que retrotraiga la medida hasta antes de esta decisión de diciembre. Esa es la orden. Hasta ahora no lo ha cumplido. Vamos a ver si en los próximos días lo empieza a cumplir. Pero que hay una orden de justicia, una orden judicial, que el PAMI tiene que cumplirlo, tendría que cumplirlo. Que lo haga o no lo haga, nos enteraremos en los próximos días. Perfecto. Quería que lo dijeras y nosotros seguimos y volvemos al punto porque nos parece importante esto, porque el tema de los jubilados ha estado sobre el tapete. El tema, no es necesario decir que con la mínima de los jubilados más 70 pesos que prolijamente y consensudamente el gobierno se encarga de destacar mes a mes, ratificándolo como el gran logro para llegar a tener un haber que le haga frente a la inflación, me parece en lo particular que no reviste el más mínimo sentido común. No sé cómo lo pensás vos. Te agrego un par de datos. Primero, en la provincia de Entre Ríos, aproximadamente, el PAMI tiene más de 152.000 jubilados y pensionados en la provincia de Entre Ríos. El amparo, esta medida cautelar que logramos, es en beneficio a todos ellos. O sea que si el PAMI cumple con la orden de la justicia, más de 152.000 jubilados y pensionados de Entre Ríos tienen que volver a recuperar sus medicamentos. Eso por un lado. Ya nos enteraremos en los próximos días si cumple o no. Te pongo un ejemplo. Vos decías recién que a algunos jubilados no le alcanza el dinero para comprar los medicamentos. Obviamente, y coincido. Hay casos peores, que directamente el PAMI le cortó los medicamentos. Un caso, un vecino de San Justo, de acá un pueblo cercano a Concepción del Uruguay, no recuerdo ahora el nombre, el apellido González. Bueno, 4 medicamentos. Él de condición humilde, pero tenía un terrenito, ¿no? Vive en su casa con su mujer también jubilada, humilde, pero a lo largo de su vida tenía otro terrenito que inclusive a una hija se lo traspasó con un boleto de compra-venta hace muchos años. Este vecino, González, 4 medicamentos consume, es humilde, ni un solo medicamento gratis, ni uno. Le cortaron todo. ¿Por qué? Porque supuestamente tiene un terreno, debe ser rico. Gracias por este dato y que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias. Claudio, yo te voy a leer algunos mensajes que están llegando y dices... Quería decirte algo antes, si te parece, si me permitís, Claudia. Dime. Respecto precisamente de los mensajes y de ese mensaje que, yo entiendo que tenga una crítica respecto de lo que yo dije, que de ninguna manera implica subestimar al electorado. Yo simplemente quiero que los que están viendo este canal y están viendo este programa, piensen lo que pensaba la sociedad, muchísimos sectores de la sociedad, el viernes, previo a las elecciones. El viernes previo a las elecciones, desde los periodistas de La Nación Más, TN, América, etcétera, etcétera, estaban hablando de lo que iba a pasar el lunes si Milei perdía las elecciones. Era terrorífico lo que podía llegar a pasar. Hablaban de un dólar que se podía ir a, no sé, 2.000 y pico de mango, con lo cual eso implicaba un efecto inflacionario que vaya a saber dónde terminaba. Eso no fue una impresión mía, para nada. Eso fue una impresión mayoritaria, eso era lo que estaba ocurriendo el día o días previos a las elecciones. Porque claro, lo que se pensaba era que Milei iba a perder de la misma manera que había perdido en septiembre en la provincia de Buenos Aires. No ocurrió eso. Y no ocurrió eso, entre otras cosas, por la tremenda influencia de los Estados Unidos en la Argentina. Y eso no lo digo yo, lo dijo el mismo Trump. Trump dijo, nosotros hicimos que Milei ganara las elecciones. Nuestro papel fue importantísimo para ese triunfo, no lo digo yo.
Entonces, para aquellos que dicen que yo estoy subestimando al electorado, de ninguna manera lo estoy subestimando. El electorado lo que eligió fue no volver al 2001. Eso fue lo que eligió, no volver al 2001. Y no volver al 2001 implicaba en ese momento votarlo a Milei. No es un voto, un cheque en blanco, no es esperanza, es miedo. Es miedo. Está correcto. Y uno tiene que, en democracia, tenemos que aprender, y eso es una lección que ya lleva 40 años, que no nos tiene que asustar la disidencia, nos tiene que asustar el no poder consensuar un camino que podamos recorrer todos, porque que la Argentina es rica, el país de todos los climas, coincidimos todos, en que nos damos la oportunidad de sentirnos hermanos únicamente cuando ganamos el fútbol y juntamos a todo el país en la capital de la nación sin que haya una tragedia. No pueden muchos países enorgullecerse de eso. La Argentina sí pudo. La grieta, el hachazo, como le decía el expresidente uruguayo, la creamos nosotros y no nos puede pasar eso porque el camino de la salida tiene que ver con caminos de consenso. Yo soy respetuosa de los consensos, por eso no tengo empacho en leer estos mensajes. Señores periodistas, no sean cabeza de termo. Dejen de pensar como kirchnerista populista. Si los delincuentes se escudan detrás de los jubilados para tirar piedras, romper comercio, prepotear a la policía, es evidente que cuando las fuerzas repriman a los delincuentes, los jubilados de bien terminen golpeados. Ahora, son poco sabios en seguir haciendo caminatas en protesta porque los delincuentes son como garrapatas. No les importa a quienes se les adhiere con tal de seguir sobreviviendo a costas de reclamos justos y verdaderos. Son Daniel Ayala. Un saludo a todo Paraná. Gracias por tu visión, Daniel. Yo no la comparto. No la comparto porque creo que debería haber otra manera de encarar, por ejemplo, un reclamo justo de los jubilados. ¿Lo convalidás o no? Estoy totalmente de acuerdo, Claudia, con eso. Yo creo que cuando una sociedad recurre a la violencia, y lamentablemente nuestra historia institucional tiene mucho, ¿no? Nuestra historia política tiene mucho de eso, es que, bueno, hemos perdido de alguna manera la capacidad de encontrar esos caminos en donde debería primar el diálogo, debería primar la diversidad de opiniones, ¿no? Yo creo que hay que preocuparse también por eso, ¿no? Por esas situaciones de violencia. ¿Qué te parece esto? Y con respecto a los jubilados, que se vino muy sobre la charla, pero nos trajeron a cuento en reiteradas oportunidades, hay una coincidencia a nivel nacional, digamos, de que la situación actual de los jubilados es paupérrima, digamos. De eso no es que los mileístas creen que los jubilados están bien, también consideran que están mal. La diferencia es que ellos se lo adjudican ese malestar a gobiernos anteriores, según ellos 20 años de peronismo, entre comillas, porque fueron 16, y el kirchnerismo, digamos, se lo adjudica a esa mala situación a Milei, digamos. Esa radica la diferencia. Con respecto a lo que decía el amigo de Concordia, yo honestamente difiero en parte. Para mí no votó la gente con miedo. Yo creo que el viernes, esos días previos, al igual que... O sea, no hay ningún suceso que determine, que vuelque tan fuertemente una elección, digamos, ¿no? Son una sucesión de acontecimientos, son varios días, varios procesos que van alimentando y van formando opinión y van generando la respuesta que es el voto, digamos, ¿no? Pero no considero que ese viernes, sábado, jueves de la semana previa se haya torcido la elección por el posible miedo que se le iba mal a Milei en las urnas. Con la esperada del dólar o con un 2001. La verdad que yo eso no lo percibo, quería manifestarlo, que en ese sentido no comparto con el amigo. Digo, Augusto, y viendo cómo ha ido, porque existió al principio de gestión, y ya voy a compartir también después de vos la opinión de Estela Gijena en Gualeguaychú. En este año, salvo en la campaña que dio un giro de 360 grados el presidente, hubo mucha violencia verbal,
hubo mucho de denostar al periodismo, a los periodistas, con epítetos muy fuertes, con falta de respeto muy potentes al Congreso. Digo, ese corrimiento de valores, al menos me parece que no suma, que no aporta a un debate que le haga bien a la Argentina. ¿Lo percibe el nuevo sufragante, por decirle de alguna manera, o lo naturaliza como una manera más de expresarse? Y yo espero que no lo naturalice, yo espero que se preocupe. No puedo hablar por todos, pero bueno, yo creo que un poco hay que volver a reconstruir la empatía, volver a reconstruir que, bueno, justamente los jubilados, que hacia dónde vamos todos. Pero las redes, viste, lo contrario, pero evidentemente ¿o no? se ve esa cuestión de la inmediatez que se genera de, bueno, yo quiero resolver mi problema ahora, en el 2025, de lo que me está pasando acá, entonces no me preocupo por los jubilados, no me preocupo por cómo le hablan los periodistas, no me preocupo por las barbaridades que le dicen a cualquier persona, porque total, yo quiero resolver mi situación actual del 2025. Más individual. Totalmente. Yo creo que se está dando una situación así, entonces por lo menos mi mensaje es volver a reconstruir esa empatía. Que no estás tan de acuerdo con eso. Por supuesto, hay que volver a trabajar esas cuestiones, me parece. Desde las redes se puede trabajar, desde la comunicación se puede trabajar, pero materia pendiente. Hay una materia pendiente que nos queda, que por ahí el día a día nos lleva a otra cosa, a hablar de la economía, a hablar de bueno, cómo estamos viviendo, atravesando ciertas situaciones, pero hay que volver a trabajar y a pensar en el que tenemos al lado, porque a fin de cuentas somos todos, como decías vos antes, el mismo país, queremos lo mejor, digamos. Estela, y compartimos con Estela una historia comunicacional, hemos estado en los medios. Hoy Estela está aquí porque yo le pedía que me diera la voz de un periodista que se sintiera convencido que la propuesta mileísta es la que necesita el país, y ella me dijo yo. Y yo le dije tranquilamente que me encantaba tenerla, sabiendo que no coincido en absoluto con ella. Y no me hace mella en reconocerlo, y a ella no le molesta estar en este programa. Digo, esas diferencias es un deber a saldar en un océano de odios, y como decía recién Augusto, los chicos quieren y eligen por sí, por ese dólar que va a salir desde las orejas, por ese canto de sirenas que nosotros alguna vez lo teníamos, que íbamos a ser libres, independientes, soberanos, porque con la democracia, entre otras cuestiones, se educaba y se accedía a la salud y a la vivienda, ¿no? Claro. Son los jóvenes de hoy con otro tipo de tentaciones, ¿no? Creyendo que con eso se mejora. Pero como todo, debe ser tomado, como lo dije anteriormente, con mucho utilizar el sentido común, Claudia, porque nosotros podemos hablar, y creo que cuando hablaban recién del discurso de Milei, a Milei lo votaron sabiendo cómo era, porque Milei, convengamos que es un personaje totalmente atípico a lo que es el modelo de político argentino. No es primero que no es político, y le cuesta mucho ser político. Y por ahí creo que va esa confusión que crea en la gente con lo que es correcto y lo incorrecto. Pero, no obstante eso, creo que la violencia que hay en las redes tiene que ser controlada por nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos que frenarnos ante la respuesta, es decir, no responder a todo, no opinar sobre todo, porque las redes también habilitan a que opinemos, o a que la gente opine. Yo particularmente de lo que no hablo, de lo que no sé no hablo, no opino, pero mucha gente opina sobre todo, maldice sobre todo lo que no es su modelo de vida y su elección de vida. Y tenemos que aprender a eso. Ojalá, yo lo que espero en definitiva, ya que me has definido para qué lado va mi convicción, te digo que espero con mucha esperanza, y creo que así va a ser, que Milei va a convocar, que va a sentarse buscando el consenso. Hoy tiene todos los elementos. Con esta elección él ha logrado poder sentarse con la oposición, sentarse con los gobernadores. Eso va a ser un signo de pacificación de este país que tanto lo necesita, y va a poder taparlo un poco, pero taparlo
con cimientos que hagan que no se abra más una grieta entre los argentinos. Totalmente. Es el momento de abrir el diálogo, de sentarse a conversar, de limar las diferencias, si en definitiva todos queremos que la Argentina salga adelante. Es cuestión de ponernos de acuerdo, Claudia. Totalmente. Una nueva etapa se viene en nuestro histórico partido justicialista. Internas que jueguen todos los afiliados, el que pierde acompaña, el que gana conduce, sea quien sea, siempre dispuesto a la unidad. Milei gana porque la gente está con miedo. Abrazos, soy Carlos Lagorio. Me encanta cuando decimos los mensajes con nombre y apellido, porque tenemos que hacernos cargo de lo que sentimos y de lo que pensamos, siempre y cuando sea con respeto al otro y a la idea diferente. Lo contrario es totalitarismo. Lo contrario se llama mesianismo. Profesor, corríjame. Sí. Se llama mesianismo, esa cosa que uno apoya sin saber por qué, pero en los afectos, en las entrañas, nos dice es por acá, me lo dice él, yo creo en él y voy con él, ¿o no? Sí, sí. Claudia, tampoco se pueden atribuir un triunfo y representatividad exacerbada cuando La Libertad Avanza sacó un promedio de 40% del 65% del padrón electoral. Bueno, hay muchos mensajes, me están pidiendo el aire. Yo les agradezco esta oportunidad de disfrutar un aire libre de pensamiento. Nosotros decimos que Canal 11 es una pantalla abierta a todas las voces, y están todas las voces, y hay que construir coherencia entre lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Yo creo en el mundo de los valores, por eso pienso lo que pienso. ¿Puedo equivocarme? Sí. Es la manera de crecer la equivocación. Es la manera de crecer. Les agradezco profundamente que hayan estado en el Zoom. Claudia, Claudio, Estela, les agradezco un montón a ustedes por haber estado aquí en piso. Nosotros estamos excedidos en tiempo de aire, así que me están pidiendo el pase, llegan las noticias, me quedé con ganas de más programa, Llegan las noticias a Canal 11, a ver quiénes están ahí aguardando. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Ayelén y Tiago te saludan acá en GPS. ¿Cómo va? Pero bien, me quedé con el tiempo corto para tan rico debate. Vimos, estábamos viendo que llegaron un montón de mensajes. Qué bueno, más que nada un análisis en esta semana, luego de lo que han sido las elecciones, sin lugar a dudas. Nosotros en GPS tenemos un programa cargado de información, Claudia. Nos vamos a ocupar de la situación del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná. Sí, hubo 4 horas sin colectivos en la capital entrerriana. Por suerte ya regresaron a circular. Nos vamos a ocupar de esa situación en particular. Vamos a tener información también de lo que está ocurriendo en Brasil, en Río de Janeiro, con un mega operativo que ha realizado la policía y lamentablemente con más de 130 personas fallecidas. Nos va a visitar nuestra psicóloga Anabela Martínez, así que tenemos un lindo programa para compartir con todos nuestros televidentes.